Hace 8 días hablamos de Nadab, el hijo de Jeroboam. Fue un reino muy corto, no hablamos mucho porque hay muy poca información de ese reino. El segundo rey del norte, Nadab. Y Nadab pues era hijo de Jeroboam, y pues había una palabra, había una profecía que se le había dado a Jeroboam, y veíamos o leíamos, analizábamos que en ese tiempo se completó la palabra. Lo que el profeta Ahías le dijo a Jeroboam, años más tarde se vio reflejado en su vida, pero en la vida de sus hijos. Y uno de esos fue Nadab. Y pues hoy vamos a continuar con el reinado del tercer rey del norte. Y el tercer rey del norte se llama Baasa. Baasa, el nombre Baasa, para que usted lo tenga allí, el nombre Baasa significa el que busca. Es una persona arrasadora, devastador, ¿sí? Ese es el significado del nombre Baasa, el que busca, arrasador. Eso es lo que representa su nombre. Voy a mencionar varias cosas o varias características de su reinado. Este hombre llamado Baasa es hijo de un hombre llamado Ahías, de la casa de Isaacar, ¿sí? También se nos dice que él asesinó a Nadab, el hijo de Jeroboam. Lo vimos hace 8 días, lo asesinó. Él continuó haciendo la guerra, fue uno de los reyes que continuó haciendo la guerra a Judá, ¿sí? Continuó el reino, sabemos que está dividido, y él continuó esa división armando pleito. Igualmente Judá respondía. En ese tiempo el rey de Judá era el rey Asa, ¿sí? También el tiempo de su reinado dura 24 años. Este hombre llamado Baasa dura 24 años en el reino, 909 al 886 antes de Cristo. Bien, este hombre continúa haciendo lo malo. Lamentablemente continúa haciendo lo malo. Eso se lo puede leer, lo podemos leer en el capítulo 15, verso 34. Se lo voy a leer. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Sabemos que la tendencia, quien había alzado la vara de la maldad, era Jeroboam, ¿sí? Y todo aquel que practicaba lo malo se considera hijo de aquel. Jesús en una ocasión nos enseña y nos dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque sus acciones, sus hechos así lo demuestran. Entonces este hombre Jeroboam fue como la primera persona que comenzó a marcar una tendencia negativa. Si marcamos una tendencia positiva, quien alzó la vara fue David, ¿sí? Cuando alguien se portaba muy bien, siempre se decía que era hijo de David. Pero cuando alguien se portaba muy mal, siempre se dijo que era hijo de Jeroboam. Más adelante alguien le sube la vara de maldad a Jeroboam y ya es otro rey. Después vamos a analizarlo. Pero quien había alzado la vara de maldad era Jeroboam, y este hombre igualmente estaba imitando los mismos pecados de Jeroboam. Recuerde que hizo Jeroboam. Jeroboam hizo ídolos falsos para que el pueblo no volviera a adorar a Jerusalén, distorsionó la adoración, puso gente en sacerdocio que no eran del sacerdocio, inventó cosas que Dios no le mandó a hacer, etc. Ese es Jeroboam, y eso es lo que este hombre estaba imitando, el hombre Baasa.
Bueno, quiero leer el capítulo 16 y hoy quiero compartir o quiero que usted me acompañe desde el verso 1 hasta el versículo 7. Por favor, se lo agradecería mucho para que usted esté atento. Solamente voy a leer esos 7 versículos y solamente a lo último voy a resaltar unas cositas y terminamos. Bien. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 1 hasta el verso 7. Y dice así: Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa, diciendo: Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Presente ese versículo 2, presente. Verso 3. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuera muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo, su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela, su hijo. Verso 7. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Ananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque él la había destruido. ¿Listo? Así como él destruyó la casa de Jeroboam con este hombre llamado Nadab, su hijo, el hijo de Jeroboam, igualmente Dios permite que la casa de este hombre sea destruida porque él continúa esa misma línea de maldad. Bueno, muy triste cómo termina un periodo, 24 años tirados a la caneca, digámoslo así, pero quiero resaltar el versículo 2. Quiero resaltar el versículo 2 de este capítulo 16, la palabra o la frase: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Hay algo que Dios me ha estado hablando en esta semana, desde la semana anterior, y es que Dios nos va a exaltar. Pero igualmente hay un verso que dice que Dios honra a aquellos que le honran a Él. Eso fue lo que el profeta Samuel le responde a Saúl. Dios honra a aquellos que le honran a Él. Y mire la condición donde estaba este hombre de Baasa. Baasa dice la palabra que Dios lo levantó del polvo. Me puse a averiguar qué representaba el polvo, y el polvo tiene muchos significados. Representa un lugar insignificante, representa una persona no popular, representa un lugar, polvo representa un lugar de basura. Y le he puesto a este devocional de liderazgo reciclar. Reciclar. Cuando pensamos en esa palabra, en ese verbo reciclar, estamos hablando de rescatar cosas que están entre un montón de basura, ¿sí? Yo no sé si usted recicla, pero hoy en día nos han enseñado a reciclar, ¿bien? Y cuando uno recicla, pues esas cosas que de pronto están en la basura y no se le da una utilidad, ahí llega un momento donde una persona se toma el tiempo, porque hay que tomarse el tiempo para mirar, sacarlo y darle una utilidad. Igualmente creo que Dios a nosotros nos ha rescatado de lo más bajo. Igualmente el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Igualmente estábamos hechos un caos, pero Él vino y rescató nuestra vida, nos sacó de ese polvo. Y cuando alguien recicla, pues hace tres cosas, ¿sí?
según este verso o según lo que quiero compartirles, hay 3 cosas que Dios hizo con este hombre Asa que igualmente él no valoró. Y son las cosas, yo no quiero decir que al leer o al estudiar un rey, no quiero decir que cumplamos el pie de la letra todo lo que él hizo o todo lo malo que también hizo, no. La palabra siempre nos ha enseñado que debemos, mi papá siempre me dijo, hijo, toma lo bueno y desecha lo malo mío. Igualmente creo que para eso estamos acá, estamos para tomar lo bueno de cada acción de Dios para con estos reyes y desechar lo malo, ¿sí? Es un espejo muy claro para hacer lo correcto. ¿Y qué hizo Dios? Dios recicla, lo rescata, le da el valor. Y lo primero es eso, Dios le da el valor. Él de pronto en ese momento no era nada, pero Dios lo rescata del polvo. Y eso es lo que hoy quiero decirle a todos. Hoy Dios nos ha rescatado a nosotros. No valíamos, estábamos en una condición de pecado, pero no sé qué Dios vio en nosotros, su gracia, su misericordia, pero Dios nos ha rescatado de un mundo, de una situación horrible, pésima, porque Él nos ha dado un valor. Tenga presente esto. El que recicla, una de las primeras características para reciclar es darle valor a las cosas. Y creo que es lo primero que Dios comparte con nosotros. Dios nos da un valor. Segundo, Dios nos da un lugar. ¿Sí? Mire que dice, y te puse por príncipe. Mire, no lo puso como cualquier jefe, no lo puso como una persona normal de gobierno, no, lo puso por príncipe. Dios le entregó una dinastía, lo agarra de la casa, él era de la casa de Isaacar, y Isaacar no tiene profecía de que su casa iba a ser de reyes. Isaacar no tiene ese tipo de profecía, pero Dios, a pesar que no tenía ese tipo de profecía, Isaacar, la casa de Isaacar no tenía ese tipo de profecía, Dios nos rescató. Dios nos rescató de nuestra casa y nos puso en un lugar, nos puso entre muchas, es un privilegio, porque imagínense, ser rey de Israel es algo maravilloso. Ser rey de Israel es algo maravilloso. Y ser tenido por Dios para con esa tarea es de mucho valorar. Recuerde lo que el Señor nos dice: yo te he escogido, te he apartado, te he hecho mi sacerdote. Somos reyes y somos sacerdotes. Estamos sentados juntamente en lugares espirituales con Cristo. Tu lugar y tu posición no es ahora tu pueblo, no es ahora tu ciudad, no. Tu lugar y tu posición se halla en Cristo Jesús. Y eso es un privilegio. Dice que Él nos ha puesto bajo autoridad en lugares celestiales juntamente con Cristo. No solamente Dios nos da un valor, sino que también Dios nos da un lugar. ¿Listo? Y también nos entrega una responsabilidad. En el versículo 2 dice, sobre mi pueblo Israel. Eso representa que era la persona responsable de ¿qué? De que él continuara con esta dinastía y que continuara con este tipo de formación. Bien, mis hermanos, creo igualmente que Dios nos ha dado una responsabilidad enorme, y esa responsabilidad debemos hacerla valorar. ¿Sí? Ese hombre fue puesto como rey y no era para que estuviera de lujo, no era para que lo vieran allá y tuviese una etiqueta. No, este hombre debía ser ejemplo. Y creo que entre más Dios nos eleve y entre que Dios más nos ponga en posiciones, creo que debemos ser ejemplo. Pero este hombre continúa haciendo lo malo, y una de las características de Jeroboam es que cuando él erraba, él hacía errar al pueblo. Tenga presente eso. No se trata de errar, se trata de mirar quién está detrás mío
Hoy nosotros no podemos darnos ese lujo, porque Él nos ha puesto en una posición, en un lugar, nos ha dado un valor, nos ha dado un lugar, igualmente nos ha dado una responsabilidad, donde antes nosotros no éramos nada, donde antes nosotros no valíamos nada, no éramos tenidos en cuenta en nada, ni como reyes, ni como personas, éramos personas de común y corriente. Pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos dio el valor, Cristo nos dio un lugar y Cristo nos asignó una responsabilidad. Pero este hombre no valoró nada, no valoró nada. Y él, con su vida, con su proceder, pues no hubo muchos cambios. No hubo muchos cambios y esto provocó a Dios a ira. ¿Viene un tiempo de exaltación? Sí, viene un tiempo de exaltación, iglesia, para cada uno de nosotros. Viene un tiempo donde Dios nos ha escogido, donde Dios nos ha dado un lugar y donde Dios nos ha entregado responsabilidades. Y que Dios nos ayude igualmente a responder de esa misma manera y de esa misma forma a ese llamado que Dios ha hecho para con nuestras vidas. 24 años donde este hombre no pudo sostener lo que Dios le entregó y por tanto su casa, su reino fue destruido. Entonces, valoremos las cosas que Dios valora y lamentable cómo termina su reino. Pero bueno, quiero hoy rescatar esas tres cositas. Y esa es la línea que hoy quiero impartir igualmente en esta semana en los diferentes servicios que Dios nos permita compartir como iglesia. Esa es la línea. La línea es exaltación. La línea es engrandecimiento. La línea es que Dios nos va a dar un valor, que Dios nos va a dar un lugar y que Dios nos está asignando responsabilidades y debemos aprovecharlas al máximo. ¿Listo? Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por tenernos en cuenta, así como tuvo en cuenta a este hombre llamado Baasa. Él no aprovechó, pero hoy usted y yo estamos aprendiendo para usar muy bien esa bendición que Dios nos ha otorgado en este hermoso día, en este hermoso tiempo. Padre, te doy gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia permanece y permanecerá para siempre. Fuimos llamados para marcar una diferencia positiva. Fuimos llamados para marcar una tendencia buena. Por eso, Dios, tú te has tomado el tiempo, nos has dado un valor, nos has dado un lugar. Igualmente, Señor, nos has asignado responsabilidades. Ayúdanos, Dios, a valorar lo que tú has hecho, que no se nos olvide a dónde tú nos has sacado, que nunca se nos olvide el lugar donde tú nos has rescatado, Dios. Igualmente, Señor, muchas gracias por el privilegio de hacernos hijos. Yo creo que es el mayor privilegio, de ser llamados hijos. Cuando antes, Padre, nosotros estábamos perdidos, estábamos errantes, tú nos adoptaste, tú nos diste una identidad, tú nos diste un lugar, tú nos diste una posición, nos injertaste en la vid y eso ha sido gracias solamente a la gracia. A ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a valorar ese lugar de privilegio, lugar donde ocupan un sacerdocio y un rey. Ese es el lugar que tú nos has entregado como familias y como pueblo. Igualmente, Dios, no estamos ahí para que la gente nos vea. No estamos ahí, Señor, como pintados en la pared. No, Señor, si tú nos has dado ese lugar es porque tú igualmente nos has entregado una responsabilidad, Dios. Y queremos, Padre, ser muy respetuosos y queremos ser coherentes y queremos ser sensatos en esa responsabilidad, porque detrás de nosotros hay muchas personas
que están mirando, que están observando nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestras acciones y nuestro proceder, los va a llevar a ellos igualmente a agradar a Dios o a errar en el camino. Guárdanos, Dios, de no terminar como este hombre llamado Baasa, que él continuó esa línea de maldad. Igualmente, Dios, su casa y su reino quedó a un lado, a pesar que Dios le había entregado ese lugar, se perdió, se tiró nuevamente a la basura por su actitud y por su comportamiento. No queremos volver, Dios, al lugar donde tú nos has rescatado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.